Él es el santo que responde de inmediato. Santo Expedito no fue solo un mártir, fue un guerrero, un comandante respetado del ejército romano que, en un solo instante, tomó la decisión más urgente de su vida. Pero, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué llevó a un soldado que tenía todo a entregarse completamente a una fe prohibida, sabiendo que eso lo llevaría a la muerte? Y aquí está lo más impresionante. El motivo exacto por el cual Santo Expedito se convirtió en el santo de las causas urgentes está escondido en un detalle que pocos perciben en su imagen. ¿Te has dado cuenta del cuervo que pisa? Representa algo profundo, algo que puede cambiar la forma en que enfrentas tu propia fe. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal Voces Sagradas, porque hoy descubrirás el verdadero significado detrás de Santo Expedito y por qué su intercesión es tan poderosa que hasta hoy transforma vidas en cuestión de segundos. ¿Comenzamos? El sol abrasador del oriente teñía de oro el cielo sobre la poderosa legión Docetisu Fulminata. El estandarte rojo ondeaba sobre la muralla del campamento, donde decenas de soldados afilaban sus espadas y pulían sus cascos, preparándose para otra marcha. Entre ellos se destacaba Expedito, un joven comandante de mirada firme y presencia imponente. Su nombre ya era conocido por sus victorias rápidas y decisivas, y sus hombres lo seguían no solo por obligación, sino por respeto. Era un líder nato, un guerrero forjado en el calor de la batalla, moldeado por la disciplina inflexible del imperio. Pero dentro de su pecho se formaba una tormenta silenciosa. Desde muy joven, Expedito aprendió que la fuerza era la moneda más valiosa del mundo. Creció bajo el dominio absoluto de Roma, un imperio que aplastaba cualquier señal de debilidad. Su vida fue una sucesión de entrenamientos brutales, donde la compasión era vista como un error fatal. Los soldados no tenían tiempo para dudas, y la misericordia no era una virtud, sino una debilidad que podía costar vidas. Y, sin embargo, algo dentro de él comenzaba a inquietarse. Ya había cruzado decenas de campos de batalla, pero últimamente la gloria de la victoria parecía cada vez más vacía. Las campañas militares lo llevaron a territorios lejanos, donde encontró pueblos que desafiaban el poderío romano no solo con espadas, sino con algo que él no podía comprender. En las arenas de ejecución veía prisioneros que no suplicaban por sus vidas, no lloraban ni maldecían a sus verdugos. Al contrario, se arrodillaban en oración y entregaban sus almas a un Dios invisible, mientras los látigos estallaban en sus espaldas y los leones los devoraban. Sus palabras no eran de odio, sino de perdón. Este tipo de valentía era desconocido para un soldado acostumbrado a vencer por la fuerza. ¿Cómo era posible que estos hombres y mujeres, meros civiles, resistieran al imperio más poderoso de la tierra con tanta serenidad? Una escena en particular lo perseguía. Cierta noche, tras una revuelta sofocada, un joven cristiano fue arrastrado hasta el campamento. Estaba herido, pero sus ojos brillaban con una paz que Expedito no podía comprender. El general que supervisaba la punición se burló de él, preguntándole por qué no renegaba de su fe para salvar su propia vida. El joven, sin dudar, solo respondió: «Porque mi reino no es de este mundo». Expedito sintió un escalofrío. Esa respuesta no tenía sentido dentro de la lógica implacable de Roma. Pero, en el fondo, despertó en él una inquietud que no podía ignorar. Los días pasaban y el joven comandante continuaba liderando sus tropas, pero algo había cambiado. Empezó a observar las ejecuciones con otros ojos. La sangre derramada ya no parecía solo un acto de castigo ejemplar, sino un terrible desperdicio de vidas inocentes. Las palabras de los mártires resonaban en su mente y una pregunta incómoda se formaba dentro de él.
¿Y si existiera algo más allá de la fuerza? ¿Y si la verdad no estuviera en la hoja de una espada, sino en algo mucho mayor que aún no comprendía? En una noche silenciosa, solo en su tienda, Expedito se quitó el casco y pasó la mano por su cabello sudoroso. La lámpara de aceite iluminaba solo parcialmente el espacio, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Allí, en medio del olor a hierro y cuero, sintió por primera vez una súplica silenciosa brotar dentro de sí. No era una oración, pues no sabía cómo orar, pero era un anhelo, un deseo de entender. El corazón, antes inquebrantable, ahora pesaba en su pecho. El primer paso hacia la conversión no vino con una revelación milagrosa, ni con una visión celestial. Vino en forma de un silencio opresor, de un vacío creciente que ninguna victoria militar podía llenar. Estaba ante una encrucijada que jamás imaginó enfrentar. Continuaría su vida como un soldado de Roma, buscando glorias pasajeras, o se atrevería a cuestionar todo lo que había aprendido hasta allí. A la mañana siguiente, cuando el clarín sonó para otra marcha, Expedito salió de su tienda como siempre lo hacía, con la armadura brillante y la mirada determinada. Pero, dentro de él, una batalla mucho más profunda había comenzado. La guerra que libraría ahora no era contra rebeldes o enemigos visibles. Era contra algo mucho más desafiante. La verdad que comenzaba a surgir dentro de su propia alma. El viento soplaba fuerte sobre los campos áridos del oriente. El polvo rojo del desierto se adhería a la piel de los soldados mientras la legión avanzaba hacia lo desconocido. Expedito lideraba su tropa con la misma firmeza de siempre, pero dentro de él algo ya no era como antes. Los gritos de los enemigos caídos, el choque de las espadas, el sonido metálico de las armaduras. Todo aquello que un día lo inflamaba con el fervor de la guerra, ahora parecía distante, como si su alma no perteneciera más a esa realidad. Sentía que estaba siendo llamado a algo más grande, pero ¿a qué precio? Esa noche, al retirarse a su tienda, intentó convencerse de que aún era el mismo hombre. El guerrero, el comandante, el líder que Roma había forjado con manos de hierro, pero una profunda incomodidad le impedía descansar. Se levantó y salió afuera, donde las fogatas del campamento iluminaban los rostros cansados de los soldados. Algunos bebían vino y reían en voz alta, otros afilaban sus armas para el combate del día siguiente. Era un escenario que había visto tantas veces antes, pero que ahora le parecía fuera de lugar. Fue entonces cuando sintió algo diferente, una presencia. No había viento, pero un escalofrío recorrió su piel. No era miedo, sino un presentimiento, como si alguien, invisible, lo estuviera observando. Fue cuando escuchó la voz, suave, pero nítida. No venía de afuera, sino de dentro. «Sígueme». Su corazón se disparó. ¿Era una orden? ¿Una súplica? Miró a su alrededor, pero todo seguía igual. Nadie parecía haber oído nada. Sin embargo, esas palabras no eran fruto de su imaginación. Había en ellas una fuerza que jamás había sentido antes. Algo que atravesaba su razón y alcanzaba lo más profundo de su alma. En los días siguientes, la inquietud creció. El llamado no desaparecía. Al contrario, se volvía más fuerte. Su espíritu estaba dividido. Por un lado, la vida que conocía, la gloria, la fuerza, el respeto. Por el otro, algo nuevo, incierto, pero irresistible. Realmente podría abandonar todo. Podría volver la espalda al imperio que le había dado poder y posición. Fue entonces cuando llegó la tentación. Esa noche, después de que todos durmieron, Expedito fue nuevamente tomado por una sensación extraña. Sintió un peso sobre sí, como si algo invisible intentara sofocar su decisión. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su mente estaba en guerra. Y entonces vio.
Una figura sombría, grotesca y deforme emergió de las sombras. No era un hombre, ni un animal, sino algo indefinido. Su mirada era astuta, su voz seductora y venenosa. No ahora... Espera un poco más. La voz era dulce, casi tranquilizadora. Como un consejero astuto, la criatura hablaba sin prisa, tratando de envenenar su corazón. No hay prisa, Expedito. Tienes tiempo. Mañana será mejor. Sí, mañana. Mañana. La palabra resonó en su mente como un eco traicionero. Mañana podría decidir. Mañana podría pensar con más claridad. Mañana... Pero entonces algo se encendió dentro de él. Como un rayo desgarrando el cielo, la convicción llegó como una llama ardiente. Hoy, la palabra explotó de su boca como un grito de guerra. Levantó el pie y con toda la fuerza que poseía aplastó esa visión demoníaca bajo sus sandalias. El enemigo se disipó como polvo al viento y Expedito sintió una liberación indescriptible. Había decidido, no habría mañana, no habría dudas. En ese momento, el guerrero romano se convirtió en un soldado de Cristo. El llamado había sido aceptado. El día amaneció como cualquier otro. El campamento despertaba. Los soldados se preparaban para marchar. Pero Expedito ya no era el mismo. Su corazón ahora pertenecía a otro ejército. La batalla más difícil aún estaba por venir, pero ya había ganado la primera guerra, la guerra contra su propia vacilación. Y nada, ni siquiera el Imperio Romano, lo haría retroceder. La noche estaba pesada sobre el campamento romano. El fuego de las antorchas temblaba al viento, proyectando sombras inquietas sobre los escudos apilados y las tiendas silenciosas. El cuero de las armaduras chirriaba mientras algunos centinelas se movían, manteniéndose atentos a cualquier amenaza externa. Pero dentro de una de las tiendas se libraba una batalla mucho más profunda. Expedito estaba arrodillado, con la cabeza inclinada, las manos firmes sobre las rodillas. En esa oscuridad, su corazón pulsaba acelerado, no por el miedo a una guerra inminente, sino por la decisión que había tomado. Se convertiría en cristiano. El llamado ya no podía ser ignorado. Sabía que pertenecía a Cristo, pero había un paso que debía dar. El bautismo, una entrega completa, un sello que lo marcaría no más como un soldado de Roma, sino como un siervo del Rey de Reyes. Sin embargo, ese paso no era sin consecuencias. Conocía las leyes del imperio, sabía que un oficial del ejército romano no podía jurar fidelidad a un dios que no fuera César. La traición significaba la muerte. Pero ¿qué era la muerte ante la eternidad? Con el corazón resuelto, Expedito salió furtivamente del campamento esa noche. Caminó hacia las sombras del desierto, donde un pequeño grupo de cristianos se reunía en secreto. Eran hombres y mujeres que habían renunciado al mundo, viviendo en los márgenes de la sociedad para preservar su fe. Cuando se acercó, algunos se asustaron. Un soldado romano nunca traía buenas noticias, pero el líder del grupo, un anciano de ojos profundos y rostro marcado por el tiempo, vio algo diferente en él. ¿Has venido por elección propia?, preguntó el viejo con voz firme. No hay otro camino para mí, respondió Expedito sin dudar. El agua estaba fría cuando tocó su piel. Bajo las estrellas de Oriente, en ese humilde escondite, el poderoso comandante de la Legión 12 Fulminata se convirtió en un nuevo hombre. Las palabras del bautismo resonaron como un eco en su alma. Te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando emergió del agua, sintió un peso disiparse. Ya no era esclavo del miedo, de la gloria terrenal, ni de las cadenas invisibles que lo ataban al pasado. Ahora su vida pertenecía totalmente a Cristo, pero la paz de esa noche no duraría. La noticia de su conversión pronto se esparció. No pasó mucho tiempo para que voces susurrantes llegaran a los oídos de los superiores.
Los soldados eran hombres de hierro, moldeados para obedecer. No había espacio para la fe en un Dios invisible que predicaba el perdón y la renuncia al poder terrenal. El general responsable del mando de las tropas convocó a Expedito de inmediato. «He oído rumores perturbadores sobre ti», dijo el comandante, un hombre de rasgos duros y mirada severa. «Dime que son falsos. Dime que aún eres un hombre de Roma». Expedito mantuvo una postura firme. Su mano descansaba sobre el pomo de la espada, pero su alma ya no pertenecía a la guerra. «Sirvo a un rey mayor», respondió él. El silencio cayó sobre la tienda. Los otros oficiales presentes intercambiaron miradas de incredulidad. Ningún hombre sano desafiaría a Roma de esa manera. El comandante se levantó lentamente, cruzó los brazos y fijó sus ojos en él. «¿Sabes lo que esto significa?» Expedito lo sabía, pero no temblaba. «Niega esta locura y todo será olvidado», insistió el general, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Aún hay tiempo». Pero el tiempo ya no le pertenecía. El martirio era ahora una sombra que se acercaba, pero su corazón permanecía firme. No daría marcha atrás. Cristo lo había llamado y él había respondido. La sentencia era inevitable. Pero una cosa sabía: su historia no terminaría allí. Apenas comenzaba. Las cadenas apretaban sus muñecas, dejando marcas profundas en la piel. El olor a hierro y polvo impregnaba el aire. El sol nacía lentamente en el horizonte, tiñendo de rojo los muros del campamento militar, como si anticipara la sangre que pronto sería derramada. Expedito estaba de rodillas en el centro del patio de ejecuciones, rodeado de soldados que antes lo seguían con respeto, pero que ahora lo miraban con frialdad. ¿Su crimen? Elegir a Cristo en lugar de a César. La sentencia era clara. Como oficial de Roma, su fidelidad debería ser absoluta al imperio. Traicionar esa fidelidad significaba solo una cosa: la muerte. Pero Expedito no temía. Sabía que su alma ya pertenecía al verdadero rey. El comandante de la legión, un hombre que alguna vez lo consideró uno de los generales más brillantes, se acercó lentamente, con una expresión de furia contenida. «Eras un soldado ejemplar, Expedito, fuerte, disciplinado, leal, pero desperdiciaste todo por una superstición». La voz del comandante era dura como piedra. «Aún puedo evitar esto. Reniega de esta locura. Di que Roma sigue siendo tu único señor y podrás vivir». El silencio pesaba en el aire. Expedito levantó el rostro y miró a los ojos del comandante. No había duda en su mirada, ni miedo ni arrepentimiento. Solo una paz inquebrantable. «Ya hice mi elección», dijo con firmeza. La respuesta fue un golpe para el orgullo de Roma. El comandante, frustrado, dio media vuelta y ordenó que comenzara la pena. Primero vino el azote. Los flagelos romanos eran crueles, con puntas de hierro que desgarraban la piel a cada golpe. El sonido de la carne siendo destrozada resonaba por el patio, mientras los soldados golpeaban sin piedad. Expedito se mantenía firme, apretando los dientes, pero sin soltar un solo grito. Su cuerpo temblaba de dolor, pero su alma estaba intacta. No se rendiría. Después de la flagelación, su cuerpo fue arrastrado hasta un tronco de madera, donde fue forzado a arrodillarse. El verdugo afilaba la espada, preparándose para el golpe final. Un silencio mortal se apoderó del campamento. Incluso los soldados, acostumbrados a ejecuciones, sentían que estaban a punto de presenciar algo más grande que la muerte de un simple hombre. Antes del golpe fatal, Expedito cerró los ojos y murmuró su última oración. No pedía liberación, no pedía venganza, solo entregaba su alma a Dios. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de anticipación. El momento había llegado. El verdugo levantó la hoja. El sol reflejó en su filo afilado
un brillo frío e implacable. En un solo golpe, la cabeza de Expedito cayó y su cuerpo cayó sin vida sobre la tierra. La sangre empapó el suelo seco y un silencio pesado se apoderó del campamento. Pero su historia no terminaría allí. Su nombre, grabado en la tierra con su propia sangre, resonaría a través de los siglos. No murió como un traidor de Roma, sino como un mártir de Cristo. Su testimonio, sellado con sangre, se convertiría en una llama viva para aquellos que buscaban fuerzas en los momentos más urgentes. Y en el cielo, mientras su alma se elevaba, los ángeles recibían a otro guerrero en sus filas. El viento seco del desierto sopló fuerte esa mañana, llevando consigo el último vestigio de la presencia de Expedito entre los hombres. Su cuerpo, como tantos otros martirizados antes que él, fue dejado al raso, una advertencia cruel del poder de Roma contra aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad. Sin embargo, lo que los soldados no sabían era que, en lugar de apagar su influencia, ese momento sellaría su gloria eterna. Expedito no sería olvidado. Por el contrario, su nombre se esparciría como un fuego inextinguible. Los primeros en reconocer la santidad de su muerte fueron los cristianos perseguidos de la región. El martirio no era algo nuevo para ellos. Habían visto amigos y familiares ser llevados a las arenas, a los leones, a las hogueras, pero algo en la muerte de Expedito era diferente. No solo era un seguidor de Cristo, había sido un líder, un guerrero, alguien que conocía la fuerza de Roma y aún así eligió algo más grande. El coraje con que enfrentó su destino se convertiría en un símbolo poderoso para todos aquellos que sufrían por su fe. Y así comenzaron los murmullos, en corredores oscuros de catacumbas, en iglesias escondidas, en encuentros clandestinos. Su nombre era pronunciado en voz baja, pero con reverencia. Dijo hoy. Eligió a Cristo hoy. Estas palabras resonaban como un llamado urgente a la conversión, una invitación a no posponer la entrega a Dios. Su historia era contada y recontada, atravesando ciudades, cruzando fronteras, llegando a comunidades cristianas distantes. El tiempo pasó, pero el nombre de Expedito no se perdió. Su culto comenzó a crecer silenciosamente entre los fieles, que veían en él un intercesor poderoso. Las oraciones dirigidas a él siempre iban acompañadas de una petición específica: urgencia. Desde los primeros relatos de su intercesión se había vuelto conocido como el Santo de la Última Esperanza, aquel que atendía sin demora. Los milagros comenzaron a multiplicarse. Cristianos perseguidos, sin saber a dónde huir, pedían su ayuda y encontraban caminos improbables para escapar. Viudas y huérfanos, desamparados por las tragedias de la persecución, encontraban auxilio en los momentos más difíciles. Las historias sobre su intervención corrían de boca en boca y su devoción se consolidaba. Los soldados romanos, que antes lo consideraban un traidor, comenzaron a escuchar relatos sobre él. Algunos, atormentados por la culpa, empezaron a cuestionarse. ¿Cómo era posible que un hombre muerto todavía causara tanto impacto? ¿Cómo su fe, que Roma había intentado aplastar, parecía crecer más cada día? Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los generales romanos, el mismo que había ordenado su ejecución, cayó gravemente enfermo. Ninguno de los médicos del imperio podía encontrar una cura. Su esposa, en desesperación, buscó a un cristiano escondido y le pidió que rezara por su marido. Y fue en ese momento que ella escuchó hablar del santo guerrero. Sin dudarlo, se arrodilló y pidió la intercesión de Expedito. A la mañana siguiente el general abrió los ojos. Su fiebre había desaparecido, su dolor se había ido. No podía explicar lo que había sucedido, pero su esposa lo sabía. La historia se propagó rápidamente y la fama de Expedito creció aún más. Poco a poco, su devoción comenzó a trascender los límites del imperio.
Monjes en Oriente empezaron a registrar su historia y imágenes rudimentarias fueron esculpidas en piedra, representándolo como un guerrero sosteniendo una cruz y aplastando una figura diabólica con la palabra mañana escrita sobre ella. El mensaje era claro: no hay tiempo que perder cuando se trata de seguir a Dios. Aquel que un día fue un temido comandante del ejército romano, ahora era reconocido como un santo. Su nombre, antes temido por los enemigos de Roma, ahora era invocado por los afligidos y desesperados. Su sacrificio, lejos de ser en vano, se había convertido en un faro para aquellos que necesitaban respuestas rápidas, soluciones urgentes, una fe firme en los momentos más difíciles. El imperio cayó, Roma se deshizo, pero el nombre de Santo Expedito jamás se apagó. Siglos después, su imagen aún se encontraría en los hogares de miles de fieles, recordando a todos que la fe no puede esperar, que el llamado de Dios debe ser atendido sin hesitación, que el mañana puede ser demasiado tarde. Y así, el guerrero que rechazó la procrastinación sigue marchando a través de los tiempos, respondiendo a quienes claman por su ayuda, protegiendo a los que se encuentran en desesperación y recordando al mundo que la decisión de seguir a Cristo es siempre para hoy. El tiempo es un juez implacable. El imperio que un día aplastó cristianos bajo su tiranía, ahora yacía en ruinas. El primer milagro atribuido a Expedito vino de un soldado que había servido bajo su mando. Un hombre endurecido por la guerra, que sobrevivió al declive de Roma y se refugió en el desierto, amargado por la violencia que había presenciado. Cierto día, tomado por el desespero, cayó de rodillas y clamó por una respuesta. Roma, que había condenado a Expedito a muerte, ya no existía como antes, pero su nombre, lejos de apagarse, continuaba resonando a través de los siglos, perpetuando su misión. Lo que comenzó como un susurro en las catacumbas creció para convertirse en un clamor entre los fieles. De un comandante romano martirizado, él se había convertido en un santo, y su intercesión comenzaba a sentirse en todo el mundo cristiano. No sabía a quién recurrir, pero recordó al líder que un día siguió con tanto respeto, el mismo líder que eligió a Cristo en el momento más decisivo de su vida. Entre lágrimas pidió una señal, una dirección, y esa misma noche tuvo un sueño. Vio a Expedito, vestido con su armadura, pero no como un comandante de Roma, sino como un guerrero de la fe. En el sueño, él señalaba al cielo y decía solo una palabra: hoy. A la mañana siguiente, el soldado encontró fuerzas para recomenzar. Abandonó las armas y buscó refugio entre los cristianos, entregándose a la fe que antes había perseguido. Cuando contó su historia, otros escucharon y pasaron la voz. Y así, el nombre de Expedito comenzó a ser invocado en momentos de duda e incertidumbre, como un recordatorio de que el tiempo de la decisión no es el mañana, sino el ahora. Los relatos de su intercesión pronto se difundieron. Viudas desamparadas, madres afligidas por sus hijos, trabajadores injusticiados, todos recurrían a él en los momentos más urgentes y todos encontraban respuestas. Uno de los testimonios más antiguos cuenta la historia de una mujer que, huyendo de la persecución a los cristianos, fue acorralada por los soldados romanos. Sin salida se arrodilló y clamó: «Santo Expedito, intercede por mí». En ese mismo instante, un estruendo sonó y una piedra del alto de una construcción cayó, asustando a los guardias y abriendo una brecha para su fuga. Las historias se multiplicaban. En tiempos de guerra y hambre, en momentos de crisis, su nombre era pronunciado con esperanza. Se había convertido en el santo de la urgencia, aquel que respondía sin demora, que intercedía en los momentos de mayor necesidad. Su imagen, representada con una cruz y un cuervo pisoteado, simbolizando la derrota de la procrastinación,
comenzó a aparecer en iglesias y capillas. Donde quiera que hubiera desesperación, también había una vela encendida frente a su figura. Con el paso de los siglos, su devoción atravesó continentes. En la Europa medieval, fue invocado por los caballeros que partían a batallas, pidiendo coraje y decisión rápida. En los puertos concurridos del Mediterráneo, los marineros clamaban por su protección antes de zarpar, sabiendo que el mar no esperaba por nadie. Y en tierras lejanas, donde misioneros llevaban la fe cristiana, su nombre era repetido en oraciones silenciosas en los momentos de mayor peligro. En América Latina, su devoción creció con fuerza, convirtiéndose en un refugio para aquellos que necesitaban respuestas inmediatas. Su día, celebrado el 19 de abril, se convirtió en una fecha marcada por testimonios y gratitud. Iglesias se llenaban de fieles que depositaban a sus pies cartas, pedidos y promesas cumplidas. Relojes eran dejados como exvotos, simbolizando la urgencia de la fe. Pero, ¿qué hacía que su intercesión fuera tan poderosa? ¿Por qué tantos recurrían a él en los momentos más desesperantes? La respuesta no estaba solo en los milagros atribuidos a él, sino en el significado de su propia historia. Expedito no era solo un santo que ayudaba en los momentos difíciles, era un ejemplo vivo de la decisión inaplazable. Su vida enseñaba que la gracia no puede ser pospuesta, que la conversión no puede esperar, que el amor a Dios debe ser sellado hoy. Y así, a lo largo de los siglos, su misión continuó. De las catacumbas a los templos, de los campos de batalla a los hogares humildes, Santo Expedito seguía marchando, atendiendo a aquellos que necesitaban, sin demora, sin vacilación. Pues su voz, resonando más allá del tiempo, aún susurraba a los corazones afligidos. Ahora, no mañana. Los siglos pasaron como hojas llevadas por el viento. Imperios surgieron y cayeron, civilizaciones se transformaron, y la historia siguió su curso inexorable. Pero mientras los nombres de reyes y generales se borraban de la memoria humana, el nombre de Santo Expedito permanecía vivo, sostenido por la fe de aquellos que encontraban en él una llama inextinguible de esperanza. La devoción al santo de la urgencia atravesó continentes, conquistando los corazones de los fieles en tiempos de crisis e incertidumbre. En iglesias humildes o catedrales imponentes, su imagen era siempre la misma: un joven soldado, con la cruz erguida en la mano derecha y el cuervo bajo sus pies, aplastando el susurro traicionero del enemigo. Mañana. Para los que conocían su historia, ese detalle cargaba un significado profundo. Santo Expedito no era solo un santo a quien se recurría en tiempos de apuro. Era un recordatorio vivo de que la fe no puede esperar, de que las decisiones que moldean el alma deben tomarse hoy. En tiempos de persecución contra los cristianos, su devoción floreció en secreto. En pequeños grupos, escondidos de la opresión de gobiernos tiranos, los fieles invocaban su nombre para que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. En campos de batalla, soldados aterrorizados antes de la guerra suplicaban su intercesión para no ser dominados por el miedo. En tiempos de hambre y peste, familias rezaban con fervor, creyendo que Él traería una respuesta rápida a su angustia. Y los milagros continuaban siendo relatados, pero fue en la era moderna que la devoción a Santo Expedito alcanzó proporciones extraordinarias. A medida que el mundo se volvía más veloz, impaciente y tomado por la urgencia de respuestas inmediatas, millones de personas comenzaron a buscar en él la ayuda que tanto necesitaban. Su nombre era susurrado en hospitales, donde enfermos agonizaban entre la vida y la muerte. Era invocado por madres que clamaban por el regreso de hijos alejados.
Era pedido por trabajadores afligidos que enfrentaban dificultades insoportables para garantizar el sustento de la familia. La devoción creció especialmente entre aquellos que sentían que no podían esperar más. Para los desesperados, para los que se veían sin salida, para los que necesitaban un milagro inmediato, Santo Expedito se convertía en la última esperanza. En tiempos de guerra y calamidad, en momentos de elecciones difíciles, su nombre era repetido en oración, con la certeza de que su intercesión traería una respuesta clara, sin demora. Muchos relatos llenaron los anales de la historia. En una pequeña aldea en América del Sur, una mujer a punto de ser desalojada de su casa encontró, en el último instante, la ayuda que necesitaba para pagar su deuda tras rezar fervorosamente al santo. En una ciudad europea, un joven preso injustamente fue liberado al día siguiente de que su madre pasara la noche entera suplicando a Expedito. En medio del desespero por una catástrofe natural, sobrevivientes informaron haber clamado por su ayuda y haber sido rescatados de manera inexplicable. La fe en Santo Expedito se convirtió en un fenómeno global. En países de todos los continentes, su imagen aparecía en altares, capillas y casas simples, siempre representando la urgencia de la fe, la necesidad de actuar sin vacilación. Su día, 19 de abril, comenzó a celebrarse con procesiones, novenas y testimonios de gracias alcanzadas. Iglesias dedicadas a él se llenaban de devotos que encendían velas y depositaban pequeños relojes en su honor, un símbolo de que comprendían su mensaje. No dejar para mañana lo que puede hacerse ahora. En tiempos de creciente incertidumbre, donde el miedo y la ansiedad se convirtieron en sombras constantes en la vida de las personas, Santo Expedito continuaba siendo un faro de confianza. Su legado iba más allá de los milagros que le eran atribuidos. Se había convertido en un ícono de la decisión inaplazable, del compromiso inquebrantable con Dios, de la valentía para enfrentar desafíos sin procrastinación. La modernidad trajo consigo un ritmo frenético que a menudo sofoca la fe. Pero incluso ante el ruido del mundo, Santo Expedito sigue marchando. Su voz, silenciosa pero poderosa, aún resuena en los corazones de aquellos que buscan respuestas. Su testimonio no ha perdido fuerza, pues sigue siendo un llamado a la acción, un recordatorio de que no hay tiempo que perder cuando se trata de la salvación.